La tentación de San Antonio, 1946, óleo sobre tela, 197 por 249 centímetros. Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas. Dalí participó con otros 12 reconocidos pintores de la época en un concurso convocado por el director de cine norteamericano Albert Levin, que quería un plano inspirado en la tentación de San Antonio para una futura película basada en la novela de Guy de Maupassant, Bel-Ami. El concurso lo ganó al final Marc Ernest, cuya pintura fue el único plano en color de la película, rodada en blanco y negro, The Private Affair of Bel-Ami, 1947. A pesar de la derrota, la obra de Dalí gozó de inmediata fama internacional. El pintor, que ya conocía cómo funcionaba Hollywood, presentó una obra vanguardista a gusto de la meca del cine, muy cercana a una escenografía. Se basó en un cuadro del Bosco, La tentación de San Antonio, para crear imágenes de deseo sexual y lujuria que asaltan a un eremita. Así, una procesión de elefantes de largas patas porta una serie de figuras de connotación sexual. Una mujer desnuda sobre un pedestal, un obelisco y un templo del placer, mientras de las nubes emergen las propias alucinaciones de San Antonio. El santo, armado con una cruz, logra detener el paso de las visiones. El triunfo del bien lo sirve Dalí con la aparición en la parte derecha de El Escorial, el monasterio que para Dalí simbolizaba la fuerza del orden divino. Leda atómica, 1947-1949, óleo sobre lienzo, 61 por 45 centímetros. Fundación Gala Salvador Dalí, Figueras, España. Dalí se inspiró en la mitología griega para concebir su Leda atómica. Según la leyenda, el todopoderoso Zeus se convierte en cisne y finge ser perseguido por un águila. Leda, una mortal, esposa de Tíndaro de Esparta, pasea por un río cuando es violada por Zeus. Después, esa misma noche, hace el amor con su marido. De estas uniones resultaron 2 huevos, con un par de gemelos en cada uno. Uno corresponde a Helena, que posteriormente sería Helena de Troya, y Clitemnestra, el otro a Castor y Pólux. Helena y Pólux eran hijos de Zeus y por tanto inmortales, mientras que Clitemnestra y Castor eran los mortales hijos de Tíndaro. Posteriormente interviene Némesis, diosa del castigo justo, para elevar a Leda a la divinidad. En esa época, Dalí consideraba la discontinuidad de la materia como uno de los descubrimientos más importantes de la era moderna, y así como las partículas no se tocan en el nivel atómico, tampoco lo hacen las imágenes con las que el pintor compone el óleo. Leda levita sobre su pedestal, que también flota, y ni siquiera sus pies llegan a apoyarse. Los huevos, el libro y el cartabón también vuelan, al igual que lo hace el cisne. Lo más llamativo es quizás que el mar tampoco llega a tocar el suelo, como lo prueban las 2 sombras, una en el agua y otra en la arena de la escuadra levitante. Esta ausencia de contacto refuerza la idea del amor espiritual, en contraposición al carnal que el pintor conceptualizó como cledanismo, el orgasmo simultáneo provocado simplemente por observar el rostro del ser amado. También se podría decir que el pintor se identifica con Pólux y su hermano muerto, con Castor. Gala sería Helena, como su nombre de pila, y su hermana Ana María Clitemnestra. Dalí compuso el lienzo siguiendo la divina proporción del renacentista Luca Pacioli, que Leonardo da Vinci ilustró. Así, Leda y el cisne ocupan el centro de un pentágono, dentro del cual se inserta una estrella de 5 puntas. La punta inferior izquierda corresponde a la pierna derecha de Leda, mientras que la línea horizontal de las puntas laterales corresponde a la línea del horizonte donde se juntan el mar y el cielo. La punta vertical corresponde a la cabeza de Leda. Dalí consideraba que las matemáticas eran necesarias para calcular una obra de arte. Sutileza. Otros pintores, como Miguel Ángel, Rubens o Nicolas Poussin, pintaron el mito de Leda en su dimensión más sexual. Dalí ve a Gala como Leda y opta por la sublimación del sentimiento del amor por encima del deseo como una forma de sexualidad espiritualizada. Con este mito, el pintor también identifica a Gala con Helena, fuente de inspiración y cuya belleza puede desatar una guerra. La Madonna de Paul Ligat, 1950. Óleo sobre lienzo, 366 por 244 centímetros. Fukuoka Art Museum, Fukuoka, Japón.
Dalí y Gala se instalaron en Portligat en 1948, a su regreso de Estados Unidos, en una época en la que el pintor rescata la iconografía sagrada del Renacimiento, así como las técnicas pictóricas de los grandes maestros de ese período, en un intento por revitalizar la pintura moderna a través de los modelos clásicos. Dalí expresó en un artículo publicado en 1949 que la pintura moderna estaba obsoleta a causa de la invención de la fotografía rápida, y para que la pintura sobreviviera era necesario recuperar la técnica de los maestros del Renacimiento. Este regreso al clasicismo y al misticismo está relacionado con los descubrimientos científicos de la época, especialmente en lo tocante a la física nuclear y a la energía atómica, que el pintor trasladó a los estudios previos para la Madonna de Portligat y que se concentraron en sendos lienzos de 1949 y 1950. A través del estilo que Dalí bautizó como místico nuclear, el pintor intenta reproducir la fisión nuclear desmaterializando figuras y objetos que flotan por el espacio, para demostrar así la ausencia de gravedad y la divisibilidad de la materia. En la Madonna de Portligat de 1950, un cuadro de dimensiones colosales, una Gala madura ocupa el lugar de la Virgen María que, rezando, observa al niño Jesús que flota en su regazo. Tanto el torso de la Virgen como el del niño Jesús están vacíos, y en esos huecos el espectador ve la línea del horizonte, donde cielo y tierra se confunden amparados por la bahía de Portligat. Dentro del torso del niño Jesús aparece también flotando el pan de la Eucaristía. La composición general del lienzo recuerda el cuadro de Piero de la Francesca, Virgen con el Niño, ángeles y 6 santos, y también representa a la Virgen María sentada en un trono con las manos juntas sobre el niño Jesús. En ambos cuadros la Virgen está sentada bajo un arco, en el que hay una concha de la que pende un hilo que sostiene un huevo. Ese hilo marca en el centro la línea vertical dominante del cuadro, que se cruza con la horizontal perfectamente delimitada por el horizonte. Esta composición da al cuadro una simetría perfecta, en la que el niño y el pan ocupan el centro exacto del lienzo. Dalí utiliza una paleta cromática en la que combina variedades de tonos azules y grises, con colores ocres. En la parte superior del cuadro dominan los primeros, contribuyendo a crear una sensación etérea que contrasta con la solidez de los colores oscuros de la parte inferior del cuadro. Otro guiño renacentista se encuentra en los cortinajes que emplea Dalí para enmarcar toda la escena a la manera de los retratos de los grandes maestros como Rafael o Tiziano. En la Madonna de Portligat casi todos los elementos flotan, aumentando esa sensación de pertenecer a otro mundo, otra dimensión, como reflejo de esa fusión entre religión, arte y ciencia que Dalí profetizaba bajo el manto protector de una Gala transmutada en la Madre de Dios. Pero hay una serie de objetos que no flotan en este cuadro y están relacionados con la iglesia y con el Ampurdán. El altar en el que está la Virgen es un mueble sólido que apenas se levanta del suelo, pero con todo y su levitación, los elementos terrenales que se apoyan sobre él permanecen estáticos. La tela de saco, el medio erizo de mar, la flor de almendro, la oliva, la cesta de pan y el pescado hablan todos de su origen mediterráneo y ampurdanés, pero Dalí los presenta además en clave religiosa. El pez es el símbolo del cristianismo por excelencia, el fruto del olivo simboliza el arraigo y el medio erizo puede hacer referencia a la concha del peregrino. Solo las rosas blancas que, aunque aluden a los órganos sexuales femeninos, están estrechamente ligados a la Virgen, parecen volar dirigiéndose al bajo vientre de Gala. Bajo estos objetos tan terrenales se encuentran dos formas que llaman la atención: un rinoceronte que por primera vez hace su aparición en la pintura de Dalí y un busto femenino. El cuerno del primero tiene un evidente significado fálico, aunque aquí la sombra indica que está cercenado. El rostro del busto femenino pierde su forma si se convierte en un ramo de flores que se enfoca hacia el rinoceronte, en una cúpula imposible, porque está impedida por una cruz que separa lo masculino de lo femenino. Pila bautismal. Dalí conserva en su representación de la Madonna y del Niño la misma concha marina que aparece en la pintura de Piero de la Francesca, pero aquí aparece de forma invertida, bien para llamar la atención sobre el bautismo o para subrayar el papel reproductor de la mujer. La perfección. El huevo es símbolo del mundo y de la perfección.
en esta pintura es también un tributo a la pintura clásica, ya que esa misma composición está en el cuadro de la Francesca. A partir de los años 40, los huevos que pinta Dalí también están relacionados con su renacimiento como pintor hacia nuevos giros creativos y estéticos. La bahía de Portligat. La presencia de los paisajes ampurdaneses es constante en la pintura de Dalí, aunque en este cuadro cobra especial importancia porque fue en la bahía de Portligat donde el pintor declaró su amor a Gala. Más de 20 años después, el pintor le rinde homenaje y la presenta como la Madre de Dios y su Salvadora. Novias y sepias. Otra de las obsesiones culinarias que Dalí explora en este cuadro son las sepias, cuyos cartílagos se retuercen en el lienzo para adoptar la forma de una gala diminuta convertida en ángel y que se multiplica en el mar para servir de alimento espiritual. La pasión por Gala. El punto focal de este cuadro está en el niño Jesús y el cuerpo vacío de la Virgen que parece rodearlo. Este juego de espirales sirve a Dalí para destacar el vínculo entre madre e hijo y señalar que dentro del niño Dios está el pan que, mediante la intervención del sacerdote, se convertirá en el cuerpo de Cristo. El antecedente de este cuadro se encuentra en un dibujo que Dalí tituló Madonna de Portligat, ayúdame, que destaca el papel de su esposa como musa y salvadora. El rinoceronte. Aunque se relacione el cuerno de este animal con el falo, también es verdad que el antecesor del rinoceronte fue el mítico unicornio, símbolo de pureza y fuerza, al que solo podía dar caza una virgen, relación esta más que evidente en el lienzo de Dalí. El Cristo de San Juan de la Cruz. 1951, óleo sobre lienzo, The Glasgow of Gallery, Glasgow, Gran Bretaña. El Cristo de San Juan de la Cruz es una de las obras más conocidas, emblemáticas y aclamadas del pintor catalán, aunque cuando fue expuesta por primera vez no fue bien recibida por la crítica. Para entender la concepción de esta obra hay que recordar que el pintor se hallaba en medio de su proceso creativo místico nuclear, producto de los avances científicos y de la recuperación de la fe, que tuvo su punto culminante en una audiencia privada con el Papa Pío XII en el Vaticano en 1949 para solicitar y conseguir la aprobación de la primera versión de la Madonna de Portligat y que se repetiría otra vez acompañado por Gala durante el pontificado de Juan XXIII. Pero, en cualquier caso, la atracción por el Cristo crucificado no era de fecha reciente, sino que databa de su niñez, porque en el colegio religioso de Figueras donde estudiaba había un crucifijo por el que se sentía observado. Más de un historiador señala que esta fijación es solo otra arista de la obsesión que tenía el pintor por los padres que asesinan a sus hijos, tema muy explotado a lo largo de la obra del pintor. Sin embargo, esta conexión no está presente en el Cristo de San Juan de la Cruz, que el propio Dalí hizo que fuera la imagen más bella y alegre de todas cuantas había pintado. Para conseguirlo, Dalí propone un singular punto de vista inspirado por un boceto atribuido al propio San Juan de la Cruz, en el que Cristo crucificado parece flotar en el espacio. Dalí recordaría que ese boceto lo impactó tanto que lo volvió a ver durante un sueño en el que una voz le decía que tenía que pintar el cuadro. El Cristo de Dalí, como el de San Juan, está visto desde arriba, con la cabeza inclinada hacia adelante. El pintor resolvió la composición geométricamente, con un triángulo que corresponde a la figura de Jesús en la cruz y un círculo en el que se intuye la bahía de Cadaqués. Para Dalí, esta composición resume todos sus experimentos anteriores. Así, una vez más, la línea del horizonte marca dos puntos, el superior correspondiente al divino y el inferior ligado a la tierra. La perspectiva que logra el pintor es de una profundidad enorme, avalada por el tratamiento pictórico del Cristo en la cruz que remite a las obras de otro maestro, Velázquez, a quien Dalí admiraba desde que viera sus pinturas en el Museo del Prado, en Madrid.